El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hemos escuchado en el Evangelio cómo Juan Bautista, iluminado por Dios, reconoce la supremacía de Cristo y de su misión. Juan es el primero que llama a Jesús Cordero de Dios. Empieza a descorrerse el velo. ¿Y por qué razón le da este nombre en vez de otros muchos que podía darle? Se pueden dar tres razones. Primera, por alusión a las antiguas profecías. Segundo, para relacionarlo con los antiguos sacrificios en que casi siempre se inmolaban corderos. Y tercero, porque Cristo era verdaderamente un cordero de pureza y simplicidad. Y Juan no dice: he ahí el Cordero de Dios que quitará los pecados, sino que emplea la palabra, el verbo en presente: quita los pecados, queriendo significar más que el hecho, la virtud natural de Cristo de quitar los pecados. Y según en los estudiosos bíblicos de la Biblia, ese quitar significa, quita los pecados tomándolos sobre sí, cargándolos sobre sí, todo el peso del pecado del mundo, podríamos decir, cayó sobre Jesús. Los cargó voluntariamente. Él, el inocente, que no había pecado, toma todos los pecados del mundo, todos, y los va a quitar de todo el mundo, todo género de pecado o cuanto haya de pecaminoso en el mundo. Toda esa suciedad los toma Jesús sobre sí. Y cuando el Bautista proclama: este es el Hijo de Dios, manifiestamente se llama aquí Cristo Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Pues lo que pretendía el Bautista, era anteponer a Jesús a él mismo, Juan, y a todos los profetas del Antiguo Testamento y a todos los hombres en general. El Hijo de Dios hace rebasar el sentido puramente mesiánico y alcanza la esfera de lo divino. Y nos quita el pecado. ¿Para qué? Para hacernos hijo de Dios. Es lo que
estos días leemos a San Juan, leemos sus cartas y estamos leyendo su Evangelio. Y es lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura, ¿no? del apóstol San Juan, su primera carta, ¿no? Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora en la tierra somos hijos de Dios por la gracia. Y eso ya es un bien inmenso. Y aún no se ha manifestado lo que seremos si nos mantenemos en gracia, perseverantes hasta el final. Se nos va a manifestar lo que seremos. Aún no se nos ha manifestado lo que seremos. ¿Qué más que ser hijo de Dios? Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Fíjense, ya ser hijos de Dios aquí en la tierra por gracia es un bien inmenso, pues será un bien aún más grande, un bien del que ahora no podemos figurarnos, formarnos una idea, el bien de la gloria celestial. Cuando la fe en la que vivimos cederá el lugar a la visión beatífica. Y entonces veremos a Dios tal como es, como dice el apóstol San Pablo, cara a cara. Y seremos transformados en Él, semejantes a Él, en la posesión indefectible del bien supremo. Es decir, que vamos a poseer ese bien supremo sin perderlo jamás. Aquí en la tierra poseemos a Dios por la gracia, pero muchas veces por desgracia caemos en pecado. Y Dios no quiera, pero tan débiles somos, pecado mortal. Pero bueno, tenemos que confiar en su misericordia, confesarnos y seguir, ¿no? Pero allá en el cielo poseeremos a Dios de una manera indefectible, ya no lo dejaremos, ¿no? Y esto es, qué bonito, una definición preciosa, una definición sublime de lo que es la bienaventuranza celeste. Por eso, qué bonito, todo el que tiene esperanza en Él, esperanza en Jesús, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Qué bien lo tuvo que aclarar, ¿no? En Él no hay pecado. Pero ha quitado los pecados, tomando sobre sí, porque así lo ha querido su Padre, todos los pecados del mundo, tus pecados, mis pecados y todos los pecados del mundo, ¿no? Se manifestó para quitar los pecados, quitarnos los pecados y hacernos hijos de Dios. Y no solamente hijos de Dios, sino que quiere transformarnos cuando lleguemos al cielo, transformarnos, hacernos semejantes a Él. Qué cosas tan sublimes, queridos hermanos, ¿eh? Que la Virgen María nos ayude a perseverar en esta tierra, perseverar en gracia, para que un día lo veamos a su Hijo cara a cara.